¿Se oye bien o qué? Que antes se oía un poco flojo, ahora se oye bien. ¿Sí? Vale, vale. ¿Y en casa? En casa, qué bien estáis ahí, ¿eh? En el sofá. Qué morro ahí. Bueno, pues nada. Yo me alegro de estar aquí, Santa Coloma, que era mi pueblo de toda la vida, de pequeño. Y encima en el punto de misión, ¿no? De la iglesia, así que es una alegría. Y os saludamos a los que estáis en casa, a los que estáis aquí. Me alegro especialmente de ver a Dani y Esther. Hola. Ellos son vecinos y no podéis salir del municipio. Bueno, me alegro de veros. ¿Ha ido bien la asamblea ayer, Dani? Sí. Bueno, que la UEB ha tenido asamblea por Zoom. Bueno, pues el tema de hoy, ya sabéis que Isaac propuso hacer una serie de mensajes que fueran bien desde el punto de vista de aquello para lo cual un punto de misión existe, ¿no? Que es ser un punto de misión, ser luz en un pueblo y hacer que la gente pueda conocer al Señor. Y han habido ya otros mensajes. Y también sabéis que los temas se han sacado de un libro, que es este libro de Timothy Keller, La Iglesia Centrada. Y también sabéis que hoy toca el tema de practicando la misericordia y la justicia. La Iglesia debe ser una contracultura para el bien común. Estoy leyendo lo que dice, lo que me pasó Isaac cuando cada uno escogió un tema, ¿no? La Iglesia debe entenderse a sí misma como una comunidad sirviente en el lugar donde está. Y bueno, son los títulos que más o menos estaban para hoy. Dice el libro de Timothy Keller, que estaba leyendo un trozo para preparar esto, ¿no? Que la misión de la Iglesia hoy es parecida a la misión que tenía el pueblo de Israel cuando fueron exiliados a Babilonia. No sé si todos sabéis eso, supongo que sí. El pueblo de Israel estuvo la mayor parte del tiempo en su tierra, en Jerusalén, en Palestina, y la visión como pueblo era pues vivir con Dios en el centro de sus vidas, una vida que le agradara, obedeciendo sus mandamientos, celebrando el culto en el templo. Y la idea era que la gente alrededor, los pueblos, las naciones, podían mirar ese modelo y ser atraídos hacia Dios, ¿no? Pero lo que pasó cuando Israel fue exiliado y fueron llevados a Babilonia es que ya no estaban en su casa, estaban en otra casa, en casa de otro. Y encima, en un contexto, como era Babilonia, pues encima en un contexto en el que no se vivía para nada con Dios en el centro de sus vidas. Tenían otros dioses, otras formas, otra cultura, etcétera, ¿no? Y bueno, dice Timothy Keller que la misión de la Iglesia hoy es más parecida a lo que Israel tenía que hacer en Babilonia que a lo que habían estado haciendo pues tantos años como nación, en su sitio, y esperando que los demás, digamos, entendieran quién era Dios por la vida que ellos tenían. También dice el libro de él que algo parecido, por poner otro ejemplo, sería la misión que tenía Jonás. Jonás, ¿os acordáis de Jonás? Jonás tenía que ir a Nínive, una ciudad completamente, digamos, que vivía de espaldas a Dios, que tenía otra cultura, otro modelo, otros dioses, y que de hecho el mal, la maldad, había llegado al recolmo en aquella ciudad. Pero el Señor le pide a Jonás que vaya a esa ciudad para avisarles a ver si se podían salvar del juicio, ¿no? Entonces, bueno, pone esos dos ejemplos en el libro. Y a mí me gustaría
pues leer, por ejemplo, en Jeremías, para que veamos un poquito de estos ejemplos. Claro, no vamos a estar meditando en un solo pasaje esta mañana, porque sabéis que esto es una predicación temática, ¿no? Y es el tema este de la misión de la iglesia, ¿no? ¿Cómo lo hacemos allí donde estamos? En Jeremías 29 dice lo siguiente, Jeremías 29, 4. Si tenéis la Biblia, pues es bueno poder buscarlo. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia. Edificad casas y habitadlas, y plantad huertos, y comed del fruto de ellos. Casaos y engendrad hijos e hijas. Dad mujeres a vuestros hijos, y dad maridos a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas. Y multiplicaos ahí, y no os disminuyáis. Y fijaos este versículo ahora. Y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar. Y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Es muy interesante este último versículo. Lo que estaba diciéndole el Señor a ese pueblo que había sido exiliado, que habían sido llevados cautivos a Babilonia, era que no tenían que amedrentarse, no tenían que ir con la cabeza gacha, que tenían que tener sus trabajos, edificar sus casas, casarse, tener sus hijos y multiplicarse y crecer en medio de aquella situación. No os disminuyáis, ¿no? Es interesante esa. No os disminuyáis, ¿no? No estéis como allí, pobrecito de nosotros, ¿no? Porque estaban en una tierra que no era la suya, venían de perder todos sus privilegios en su nación. Y este versículo 7 es muy interesante desde el punto de vista de lo que vamos a intentar compartir esta mañana. O sea, les dice que ellos, en vez de convertirse en un gueto, separado, aislado de la gente que les rodeaba, allí en Babilonia, una ciudad pagana, en contra de la voluntad de Dios, etc., les dice, y procurad la paz de la ciudad. Tenéis que estar allí procurando la paz, trabajando por la paz de esa ciudad. Dice, y rogando por ella, porque podría ser que los israelitas al llegar a un sitio completamente pagano, ¿no? O sea, que allí lo que hacían era nada que ver con lo que ellos, bueno, no con lo que ellos hacían, con lo que ellos sabían que tenían que haber estado haciendo en Israel, pues podría ser decir, madre mía, qué locura esta gente, vamos a, ¿sabes? Ellos allí, nosotros aquí, y no nos relacionamos con esta gente porque esto es pecado, esto es... Pero el Señor les dice que rueguen por esa ciudad, que rueguen por esa gente. Porque en su paz, en la paz que haya en esa ciudad, también vosotros tendréis paz, ¿no? Tenéis que trabajar por la paz de esa ciudad pagana que igual no os gusta nada, ¿no? Y dice Timothy Keller que nuestra misión es parecida a la de los israelitas. Estamos en un entorno, en un contexto, vivimos en un mundo pues que mucha gente no cree en Dios y que tienen otros modelos y otras formas de actuar, otros dioses también, ¿no? Pues el materialismo, el hedonismo, etcétera. Y se nos pide a nosotros que nosotros estemos en medio de esta ciudad y de la gente rogando y trabajando por la paz en el lugar donde estamos. Que esto, como dijo también Isaac, creo, en uno de los mensajes, lo podemos aplicar no solo a lo que la iglesia tiene que hacer como iglesia, como comunidad, sino nuestras propias familias, allí donde estamos, o como cristianos, ¿no? O sea, procurar la paz del lugar donde estamos, del trabajo donde estamos, del instituto donde estamos, de la comunidad de vecinos donde estamos, de la familia donde estamos, rogando por... Y no actuando como si tuviéramos que hacer una separación entre nosotros y ellos, porque ellos son no sé qué, todo malo, y nosotros todo lo contrario, ¿no? Esto es un poco lo que este texto parece indicar.
También en el texto que se nos proponía se menciona a Jonás, como hemos dicho, ¿no? Jonás, ya sabéis que fue rebelde, ¿no? Porque el Señor le dijo, vete allí, y él no quería ir allí, precisamente por esa reacción que yo ya asumo que a veces tenemos los creyentes. O sea, Nínive era, vamos, la ciudad moralmente más depravada que había en ese momento, por eso el Señor iba a juzgar esa ciudad. Y envía a Jonás a decir, si no os arrepentís en 40 días, esto se ha acabado. Pero Jonás no quiere. La actitud de Jonás es la contraria a la de una iglesia o un creyente que entiende que estamos en misión justamente en medio del mal y con el mal, ¿no? De hecho, cuando por fin Jonás, ya después de ser tragado por el pez, va a Nínive y cumple con su misión, la gente se arrepiente, curiosamente. Y Jonás se enfada. En vez de ponerse contento, que se han arrepentido, se enfada y dice en Jonás 4.2b, porque yo sabía que tú eres un Dios clemente y compasivo, lento para la ira y rico en misericordia, por eso no quería venir aquí. O sea, es como una actitud de yo soy mejor que esta gente, mi pueblo es mejor que esta gente y no tengo que gastar mi tiempo para estar con toda esta gente que están aquí en el colmo del mal. ¿Entiendes? Como era algo que el pueblo de Israel se pensaban, ellos eran como mejores. Esto me hace pensar a mí también a veces en que los cristianos podemos tener una actitud parecida, ¿no? De creernos mejores. Siempre hay cristianos que se creen mejores. Claro, cuando uno se cree mejor que alguien, da igual donde sea en la iglesia, sea en tu familia, sea en el mundo, sea en la ciudad de Santa Coloma, ¿sabes lo que hace eso? ¿Sabes lo que hace que uno se crea mejor? Bueno, no. Lo que hace es que provoca distancia entre tú y el otro, porque tú te crees mejor. Cuando a lo que estamos llamados, según esto y lo que vamos a ver luego, es a no creerte mejor para poder tener misericordia de lo que sea que estás viendo que no te gusta, para tener compasión. Porque dice Jonás, que es gracioso Jonás, ¿no? Porque dice, yo sabía que tú eres un Dios clemente, compasivo, lento para la ira y rico en misericordia, y que te arrepientes del mal con que amenazas, si se arrepiente el pueblo. Es lo que pasó con Nínive. Entonces, hemos de tener cuidado y hemos de aprender de esa historia de Jonás y de la historia del pueblo de Israel en Babilonia, que lo que tenían que hacer en medio de toda la maldad que había era precisamente no pasar de eso, ni generar una distancia. Todo lo contrario, procurar la paz, predicar el evangelio para que haya arrepentimiento, ¿no? Luego hay otro texto que nos animan a mirar en Primera de Pedro, que quizás es algo más cercano a nosotros. Primera de Pedro 2. Ahí en Primera de Pedro 2, que también es como a quien se dirige Pedro, es un poco parecido a lo que pasaba con Israel en Babilonia, ¿no? Pedro se dirige a los expatriados de la dispersión, ¿no? O sea, a los creyentes que han tenido que irse donde estaban y ir a otras ciudades, a otros lugares, claro, donde era territorio hostil, ¿no? Para entendernos. Pero fijaos el llamado, otra vez, dice, amados, en el 2.11, dice, amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. ¿Os dais cuenta de esto? O sea, ese concepto de, bueno, extranjeros, claro, Israel en Babilonia eran extranjeros. Esta gente que habían sido perseguidos y estaban lejos de sus casas eran extranjeros. Y lo que Timothy Keller dice es que la iglesia es como una extranjera en medio de donde está. Pero se pide a esos extranjeros o que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma,
manteniendo buena vuestra manera de vivir, allí donde estáis, en medio de la gente donde estáis, de los gentiles, dice, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, a considerar vuestras buenas obras. O sea que se pide de la Iglesia, también en relación a la misión, que tengan una conducta distinta, una conducta buena, que nos portemos bien ahí donde estamos, en el trabajo, en la comunidad de vecinos, en tu casa, en mi casa y en Santa Coloma, en San Boi, donde la Iglesia está, donde el cristiano está, ¿no? Entre los gentiles. Esta frase un poco nos lleva al pensamiento en el que estamos. O sea, nosotros nos tenemos que portar bien porque somos creyentes y podríamos dejarlo ahí. Pero lo que dice Pedro es que nos portemos bien, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. O sea, que te vean, que esa conducta tuya sea visible. Porque, mira qué puede ocurrir, que un día glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Hay otro texto, y ya será el que usemos para continuar, en el Evangelio de Mateo, 5, este el Sermón del Monte, ¿no? Claro, en Babilonia, en Nínive, en las ciudades a las que habían sido enviados esos creyentes por la persecución, eran lugares donde no se respiraba a Dios, se respiraba todo lo contrario. O sea que es bastante como nosotros hoy, ¿no? 2000 años después, tenemos que estar en un sitio o en unos sitios donde la idea de Dios ha sido rechazada, Dios ha muerto, ya lo dijo Nietzsche, no creemos, creer es de tontos, de retrasados, de débiles. Tenemos que estar en un contexto así y tenemos que procurar la paz, tenemos que predicar para que se puedan arrepentir, tenemos que comportarnos de una manera digna para que cuando nos ven las personas no nos acusen, todo lo contrario, lleguen incluso a glorificar a Dios al ver nuestra conducta y nuestras buenas obras. Fijaos, en el Sermón del Monte, en Mateo 5, este es otro texto, ya no vamos a ir a más textos. Estos, los que hemos mencionado, son los que nos sirven para la reflexión, ¿vale? Dice el Señor Jesús, en Mateo 5:13, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Fijaos que un poco va en el mismo camino, ¿no?, que estamos mirando. Lo que dice el Señor Jesús nos ayuda a rematar la idea de que estamos en un mundo, por ejemplo, cuando usa la idea de la luz, vosotros sois la luz, pues eso está en contraste con la oscuridad, las tinieblas, ¿no? O sea, es como que el Señor está dando por sentado que el mundo en que vivimos es un mundo que está a oscuras, que está en tinieblas, y que lo que ocurre en un mundo así, pues tiene que ver con la oscuridad y las tinieblas, tiene que ver con la maldad, tiene que ver con la corrupción, tiene que ver pues con todo lo malo que se hace. Es ese mundo de oscuridad. Y lo que se le pide a la Iglesia, a los discípulos, es que ellos sean luz. No que huyen de la oscuridad y se esconden en algún lado, no, sino que aparecen en medio de las tinieblas para ser luz. Pero, insisto, la idea es que el mundo está en tinieblas, que Babilonia es como es, que Nínive es lo que es, que la tierra a la que fueron los de Primera de Pedro era tierra de oscuridad en el sentido espiritual. Y de hecho, el uso que hace el Señor Jesús de la sal, que es ya sé que es un versículo difícil de interpretar, qué es la sal, ¿no? Y a qué se refiere. Pero bueno, a mí me gusta una interpretación, creo que es de Hendrickson, que dice que
así como la luz, el contraste de la luz son las tinieblas, la sal se contrasta con aquello que se corrompe, con lo que se corrompe. Y que liga muy bien con lo de las tinieblas. Porque en aquella época, ¿os acordáis? La sal se usaba para conservar el pescado, la carne, ¿no? Era un uso que se le daba. O sea, la sal en contacto con el objeto a salar lo que hacía era impedir la corrupción, que se pudriera, ¿no? Tú lo salas y no se pudre, no huele mal. Bueno, y algunos piensan que eso puede ser lo que Jesús estaba pensando, ¿no? Que la sal, vosotros sois la sal en el sentido de que si os comportáis como os tenéis que comportar y así lo tenéis que hacer, estáis tratando con la corrupción que hay alrededor, ¿no? En cualquier caso, tinieblas, corrupción, Babilonia, Nínive. Me acuerdo cuando vino Jaume Llenas a predicar, no sé si quién se acuerda, que fue un mensaje excelente, que decía que a veces los creyentes, las iglesias, pensamos que estamos en el cielo ya. Y que qué bonito es nuestra iglesia o sea, no. En el mundo en que vivimos está todo muy mal. Y la misión tiene que ver con esa situación de mal. No nos puede tirar para atrás el mal. No nos puede tirar para atrás. No podemos escondernos en la iglesia, en nuestras células y grupos de comunión, como si fuera un club social, donde nos queremos todos muy bien y lo pasamos bien, porque no vivimos para eso, que eso también. Vivimos para ser una alternativa, para ser luz, para procurar la paz de aquello que está fatal, aquello que nos provoca como echarnos para atrás, ¿no? ¿A qué es verdad lo que estoy diciendo? Tú vas con alguien en el autobús que conoces, que es muy pesado, que no sé qué, o conoces a alguien, a mí me ha pasado estas 2 semanas ayudando a gente que el Servicios Sociales nos manda, y que te llegas a preguntar, pero ¿realmente hay que ayudar a esta persona? Porque le estás ayudando y no hace las cosas como tiene que hacerlas, ¿no? Y tú dices, pues no, pues que trabaje y que se gane su... No. Rápidamente, fíjate, estás ayudando, estás intentando ejercer misericordia, vamos a decir, ayudando. Pero rápidamente, si te encuentras con algo que refleja una mala actitud, un aprovechamiento, tal, te tira para atrás y dirías, pues ya no, ya no te ayudo. ¿Y dónde está la misericordia entonces? ¿Y dónde está este concepto de que justamente esa persona que está en sus tinieblas y en su mundo de Babilonia, precisamente lo normal que hace es eso? Aprovecharse de los recursos sociales, tener una actitud que no es la correcta, intentar no ser responsable. Pues ¿qué nos vamos a encontrar en el mundo en que vivimos? Si cada vez que aparece algo así, el cristiano se tira para atrás, ¿dónde está su misericordia? ¿Dónde está procurar la paz? ¿Dónde está trabajar la paz en la paz de esa persona? ¿No? ¿Dónde está el Jonás que tiene que ir y meterse allí en toda la porquería para avisar a la gente de que Dios es clemente, compasivo, misericordioso, lento para la ira, grande en misericordia y que hay una oportunidad de salvarse? Por eso la primera conclusión, casi que podemos sacar, es que la misión de la Iglesia y este ejercer misericordia no tiene que ver con cuando las cosas van bien. No tiene nada que ver. Si no, empezaríamos a predicarle a la gente buena solamente, gente que no hace daño a nadie. No estamos llamados nosotros a eso. Estamos llamados a tener que ejercer misericordia cuando vemos que algo nos dice, nos repele, justamente. Puede ser en el mundo en que vives, puede ser un compañero de trabajo, puede ser un vecino, puede ser un familiar, puede ser un grupo de personas en el pueblo, pueden ser los jóvenes que ahora están Ahora no te tiran para atrás los jóvenes que están de botellón. ¿Alguien tiene ganas de tener misericordia con los jóvenes? Porque no son solidarios. Pero claro, el creyente que analiza eso no se puede sorprender. Porque hemos alimentado la sociedad en la que estamos el egoísmo a ultranza, el egocentrismo a ultranza. Yo pienso en mí y los demás da igual. Pues los jóvenes están allí
en su botellón, pasándoselo bien. Pero el creyente, hay que ver, hay que ver, no, hay que ver, no. En todo caso, ¿qué va a hacer la Iglesia y qué vas a hacer tú para ayudar a corregir eso, para proponer una alternativa mejor, para mostrar un camino mejor, para orar por, como dice Jeremías 29, ¿no? Rogad por la paz, rogad por ese que te cae mal, ese que no te gusta, ese que te tira para atrás, por ese tienes que rogar y por eso tienes que procurar la paz y predicarle y ayudarle. En todo caso, como ahora tenemos un montón de oportunidades de ayudar a la gente, porque hay mucha gente necesitada. Pero resulta que en el ejercicio de ayudar te das cuenta de cómo es nuestro corazón. Que tú ya juzgas si se lo merece o no se lo merece. ¿Me entiendes? Y entonces, pues por ti diría, pues a este sí, a este no. De ese voy a tener misericordia y de ese otro no. Ese que es muy agradecido, sí, pero el que no es agradecido, no. Bueno, Jesús tiene claro que el mundo está en tinieblas y se corrompe. Y Jesús tiene claro, por lo que hemos oído y por lo que hemos visto en los textos, que la Iglesia no se puede evadir ni aislar de este mundo. No tiene ningún sentido que nos vayamos a una ermita, arriba a la montaña o al monasterio tal, y allí nos aislemos, porque como este mundo es como es, los creyentes, que somos más santos, tenemos que estar en una burbuja allí bien resguardados, ¿no? Y nuestros hijos también, todos allí bien protegidos. Eso no es lo que tiene que ocurrir. Al revés, lo que hemos visto en tercer lugar es que la Iglesia, el cristiano, tiene algo que hacer frente a esa situación de maldad. Tiene algo que hacer, que se describe como ya hemos dicho, no quiero repetirme. En el caso de Mateo, pues ser luz. Y dice, una luz la enciendes para luego esconder la luz o la lámpara, meterla en un cajón. Aquí no tiene sentido. Lo mismo que una ciudad se levanta sobre un monte y todo el mundo la ve, la luz, ¿para qué está? Para alumbrar en medio de la oscuridad. Entonces, el creyente tiene que ser luz que alumbra en la oscuridad. Claro, ese alumbrar, ¿qué quiere decir? Pues quiere decir muchas cosas. Quiere decir todo lo que hacemos diferente, quiere decir las ayudas, quiere decir la misericordia, quiere decir que le enseñas a la gente el camino para salir de la tiniebla, a la luz que es la verdadera, que es la de Jesús. Quiere decir muchas cosas. Y eso es a lo que estamos llamados, a ser luz, a ser sal, comportándonos correctamente, como Primera de Pedro dice. Tenemos una misión. Un creyente, un cristiano, que diga que es cristiano, pero no ruega por la ciudad en la que está, por sus vecinos que chillan. Algunos tenemos unos vecinos que chillan. Me pregunto si en mi casa, cuando oímos eso, que es fruto, yo también he chillado, ¿eh? Yo hablo de mis vecinos que chillan, pero yo he chillado también. Algún hijo cuando se te acaba la paciencia. Me pregunto si los creyentes pedimos por esa familia. ¿Nos importa el mal que hay en esa casa? O si pasamos, como todas las escaleras de vecinos, que nos saludamos educadamente, pero a nadie le interesa la vida del otro. Y mejor no enterarte de ningún problema que tenga nadie por si tienes que hacer algo. ¿Sí? Yo ya bastantes problemas tengo yo como para encima tener que pensar en lo que a otros les pasa. Otros sufren, ¿no? Si gritan, si no gritan, si se han quedado en un ERTE, si ahora no tienen trabajo. O sea, ese es el gran problema del mundo en general, pero peligro para la Iglesia. Solo pensar en uno mismo. Ahora me he despistado de por dónde iba. Bueno, lo que quiero decir es que la Iglesia no puede pasar. Ah, sí, estaba diciendo que un creyente, eso es, ahora sí, vale, vuelvo. Quería decir que no puede ser que un creyente pase olímpicamente de lo que ocurra a su alrededor. No puede ser.
Porque el creyente está llamado a procurar la paz de la ciudad, a rogar por la paz, a comportarse como tiene que comportarse, a hacer buenas obras en relación a ese mal que le rodea, para que la gente pueda ver esas buenas obras y lleguen algún día a glorificar a Dios. Es posible que la gente glorifique a Dios. También dice Jesús que es posible que en vez de glorificar a Dios te persigan. Pero las dos cosas pueden ser. Si te persiguen, bienaventurado eres. Pero si llegan a glorificar a Dios, habremos hecho lo que teníamos que hacer y encima habrá fruto. ¿Vale? Yo quiero terminar utilizando de las bienaventuranzas 3 que tienen que ver con esto que estamos hablando. Porque en el fondo quería decir estas 3 cosas, básicamente. Una, que en el mundo en que estamos no está la luz, están las tinieblas. 2, que la Iglesia no puede aislarse ni pasar del mundo en que está. No puede. Un creyente no puede, la Iglesia no puede. No vivimos para nosotros estar a gusto aquí y ya está. 3, que todo lo contrario, tenemos que hacer algo en relación a ese mal que nos rodea. La misión. Y esa misión, pues se sabe que es muy amplia, porque incluye tanto predicar de Jesús, pero a que no acaba ahí la misión. Porque si no diríamos que si tú le has predicado a tu vecino el Evangelio, pues ya está. Pero Santiago, que era otro texto que nos tocaba para hoy, dice, pero si tú ves que alguien está desnudo y le dices, vaya en paz, ¿eso para qué sirve? Con lo cual, no solo predicar, será buscarle ropa al que está desnudo. Pero no es solo buscarle ropa al que está desnudo, es comportarnos, como dice Pedro, de una manera santa, correcta, en tu trabajo, en tu familia, en mi familia, en el punto de misión, como iglesia, es todo, es todo. Y lo vemos un poco reflejado en las bienaventuranzas, porque es muy interesante esto de las bienaventuranzas. Porque, ¿sabéis que cuando Jesús dice, vosotros sois la sal, ¿a quién se lo está diciendo eso? ¿Sabéis a quién se lo está diciendo? Vosotros sois la sal. A los bienaventurados. Fijaos la última bienaventuranza, la última, en el 11. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Vamos, que cuando se metan contigo por causa de tu fe, que te alegres un montón, que es un motivo de alegría. Bienaventurados sois cuando gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de... ¿Qué dice? Vosotros. ¿Y luego qué dice? Vosotros sois. Entonces, ¿de quién está hablando? ¿Quiénes son los que van a ser luz? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son los que van a ser sal? Los que han sido transformados por el Evangelio y viven las características que las bienaventuranzas describen. Pero yo solo quiero fijarme en 3. Una, porque tienen que ver con nuestra actitud hacia la gente, hacia los demás. Dice en primer lugar, versículo 7, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Hay 3, ¿eh? Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. O sea, el cristiano tiene una característica en su ADN que es la misericordia, no el juicio y la condena y la ira enseguida que ves el mal. No, es la misericordia, que de nuevo nos recuerda que tratamos con la miseria. La misericordia tiene que ver con la miseria. O sea, cuando tú ves la miseria humana, todo el mal que el ser humano puede hacer, en vez del rechazo, lo que tiene que producir es misericordia, que el corazón tuyo despierta esa actitud o ese sentimiento de qué pena, qué lástima, a ver cómo hacemos algo, ¿no? para sacarte de ahí. O sea, un poco
Es una misericordia que no es solo un sentimiento, es una misericordia que enseguida tiene patas, como lo de Santiago, ¿no? Si tú tienes misericordia de alguien que ves que necesita, luego eso te va a llevar a hacer algo por esa persona. No siempre podemos hacer lo que una persona necesita, eso es verdad. No somos los salvadores del mundo. Pero normalmente, si tienes misericordia de alguien, eso te va a llevar a hacer algo por esa persona en relación a eso que te ha producido la misericordia o en relación a esa miseria, en relación a esa miseria que tienes. Pero esto puede ser con tu esposa, ¿eh? Tu esposa es un poco miserable a veces. Y tu esposo también, ¿no? La miseria sale en todas partes. Iglesia, Israel, Babilonia, Nínive. Da igual. Somos así. Pero, oye, ¿y con un hijo? Cuando le ves egoísta, a veces vemos a nuestro hijo que tiene una época de egoísta, cómodo. ¿Será ahí donde tendrás que ejercer misericordia? ¿O tendrás que caerle encima para cortarle el cuello? No estoy diciendo que no haya que corregir todo, ¿eh? Pero es curioso como lo malo, la miseria del otro, nos lleva a una actitud muchas veces que es la contraria. Jesús dice que son bienaventurados los misericordiosos, los que tienen misericordia. Para tener misericordia tienes que mirar. Tienes que saber qué está pasando. Aquí, los que venís aquí de San Boi, los que sois de Santa Coloma, tendríais que tener una estrategia para saber qué está pasando en este pueblo. Tendríais que tener interés para saber qué está pasando en este pueblo. ¿Dónde está la miseria que la Iglesia puede hacer algo para aportar? ¿Dónde está? ¿Dónde hay una necesidad? Porque el creyente busca necesidades para ejercer misericordia, para servir, para hacer obra social o para hacer lo que sea. Hay otra bienaventuranza que es los pacificadores. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Esto es otra bienaventuranza que tiene que ver con la gente, con la que nos rodea, ¿no? Eso significa que el mundo que vivimos está en guerra, en general, ¿me entiendes? Las relaciones unos con otros, las peleas familiares, las peleas entre vecinos, las peleas con el jefe, nos peleamos con todo el mundo, nos discutimos, nos distanciamos, nos alejamos. Y a veces el cristiano está en medio de una situación de esa, ¿no? Y dice, bienaventurados los pacificadores. ¿Os acordáis de Jeremías 29? Rogad por la paz y procurad la paz. Y Jesús dice, bienaventurados los pacificadores. Sé que el creyente que quiere hacer misericordia, cumplir la misión, allí cuando ve un conflicto, dice, que yo soy pacificador, puedo ayudar. Es difícil esto porque no siempre se puede hacer así como lo estoy pintando, pero bueno, hay muchas formas de pacificar. Por lo menos no echando leña al fuego, no contribuyendo a la crítica, etcétera. Y luego a veces tienes la oportunidad de ofrecerte para mediar, ¿no? Pero el creyente es pacificador. Claro, por eso Jesús luego dirá, vosotros sois la sal de la tierra y la luz del mundo, los misericordiosos, los pacificadores, claro, porque sois los que tenéis ese carácter de Jesús para ser lo que hay que ser en medio de esa situación hostil. Y hay otra bienaventuranza que dices, igual esta bienaventuranza no tiene nada que ver, pero según Primera de Pedro sí tiene que ver, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Que es importante que un cristiano no solo predique, no solo ayude y ejerza misericordia y sea pacificador, sino que tenga una conducta ejemplar. Ahí donde está. Porque dice Primera de Pedro que mantengamos buena nuestra manera de vivir entre los gentiles porque quizá así glorificarán a Dios. Y terminando, ¿sabéis de dónde sale todo esto de la misericordia en el fondo? Jonás lo dice bien claro. ¿Por qué un discípulo de Jesús tiene que ser misericordioso cuando se encuentra con la miseria? ¿Por qué? Porque Dios lo es, ¿no? Efesios 2 dice que estábamos muertos en delitos y pecados. Nosotros, tú y yo, estábamos muertos en delitos y pecados, o sea, en nuestra miseria, siguiendo al príncipe de este mundo, no sé qué. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por el gran amor con que nos amó, nos dio vida. O sea que
en el fondo, un cristiano ha entendido en algún momento en su vida que ha sido objeto de la misericordia de Dios. Que Dios ha mirado tu miseria y la mía y se ha compadecido de nosotros. Que no es que haya tenido misericordia, no, es que ha sido rico en misericordia. Dios ha sido muy rico en misericordia y nos ha amado y ha tratado con nuestra miseria, nos ha limpiado a través de la sangre de Jesús. Y entonces yo, que soy un perdonado, que he sido un miserable y a veces lo sigo siendo, pero que Dios me trata con misericordia, ¿cómo no voy a tratar con misericordia la miseria que hay al lado mío? ¿No? Esto sería el argumento final. Dios es rico en misericordia. Y tú y yo hemos sido objeto de esa misericordia. Entonces la iglesia, los creyentes, allí donde están, frente a la miseria que hay y que habrá siempre, actúa con misericordia. Hablando de Jesús, ayudando en la necesidad, comportándose de una manera digna del Evangelio. Amén. Pues nada, que el Señor nos ayude a hacer esto así, que tiene tela marinera, ¿no? Y que la iglesia pueda ser equilibrada, ¿no? Porque aunque hemos dicho que esa es la misión, realmente el ser una comunidad de amor, que nos queremos entre nosotros, también es importante. No es que haya que centrarse en lo de fuera solo, también hemos de hacer lo de dentro, cuidarnos entre nosotros, ayudarnos entre nosotros, tener misericordia de mi hermano. Dice Jesús, porque si os amáis unos a otros, así sabrán, ¿quién? Los de fuera, que sois mis discípulos, ¿no? Entonces, todo está mezclado. Al final, hemos de ser equilibrados. Yo lo que creo que el peligro hoy está en esta tendencia individualista de la gente, que intento ni mirar al vecino, por si acaso hay que ayudarlo, ¿sabes? Mejor no enterarse de nada y mejor vivir mi vida cómoda y ya está. Y a los miserables tenerlos un poco alejados de mi vida, cuando resulta que lo que hay que hacer es lo contrario, que es lo que el Señor hizo con nosotros. Bueno, que el Señor nos ayude a hacerlo así.